y hoy voy a hablar de la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa? La promesa del Espíritu Santo, y vamos a hablar del Espíritu Santo. Mucho tendría que decirles del Espíritu Santo. De hecho, como ya lo saben, yo soy sacerdote siervo del Espíritu Santo, y a lo largo de este recorrido en el seminario, en la vida como sacerdote, pues me he dado cuenta de que del Espíritu Santo, como dijo San Luis María Griñón de Montfort acerca de la Virgen María, nunca es suficiente. Nunca diremos lo suficiente. Pues voy a tocar algunos tópicos en este día para meditar en esta experiencia del Espíritu Santo. Más o menos vamos a manejar este esquemita en este espacio. Primero les voy a hablar de lo que es la promesa del Padre y del Hijo. Segundo, el cumplimiento de la promesa. Tercero, lo que es recibir el Espíritu Santo y cuál es la meta del Espíritu Santo en cada cristiano, con cada uno de nosotros. En ese orden de ideas, entonces hablemos de la promesa. Una promesa que no es nueva, que es una promesa antigua, que viene desde el Antiguo Testamento. Ya en el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, verso 14, encontramos estas palabras. Dice el Señor: infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. La promesa del Espíritu Santo está desde los profetas. Si vamos al profeta Joel, también encontramos esta promesa. El Señor le habla al pueblo de Israel a través de Joel y dice: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre siervos y siervas, quienes profetizarán, sus hijos y sus hijas, y los ancianos tendrán sueños. Joel capítulo 3, una promesa que viene del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, según el lenguaje del Antiguo Testamento, serán tiempos nuevos, serán tiempos maravillosos, serán tiempos de plenitud, serán tiempos mesiánicos. Un signo del Mesías es que vendrá con unción del Espíritu Santo. Entonces es una promesa que encontramos desde el Antiguo Testamento, pero también Jesús la promete. También ustedes saben, durante esta semana, los que van a la Eucaristía o escuchan el Evangelio diario se han dado cuenta que el Evangelio de San Juan nos ha estado dando esa promesa. Todo lo que es el capítulo 13, 14, 15 de San Juan son capítulos que van hablando de la última cena, la despedida. En ese lenguaje de la despedida, Jesús insiste y vuelve a insistir y enfatiza mucho en la necesidad del Espíritu Santo. Por eso dice: les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el abogado, el Paráclito, el Consolador. Pero si yo me voy, entonces les enviaré el abogado, el Paráclito, el Consolador. Porque ahora quisiera decirles muchas cosas, pero ustedes todavía no podrán entenderlas. Cuando venga el abogado, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a la verdad completa, a la verdad plena. Los convencerá en todo lo referente al pecado. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces ya no estarán tristes, estarán gozosos. Y eso es lo que nos va a narrar Hechos 2 de los apóstoles. Hablando de la promesa, entonces también tenemos que hablar de un texto maravilloso, y es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 4 y siguientes. Cuando llegó la hora de la ascensión de Jesús a los cielos, entonces dice: mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre, que oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ya les anunció que faltaban pocos días y que para recibir esa efusión de Espíritu Santo tenían que quedarse en Jerusalén en oración en el cenáculo hasta que se cumpliera la promesa. Yo les hago una pregunta a ustedes: ¿qué tal es Dios con las promesas? ¿Qué tan fiel es Dios a las promesas?
Y ya sé lo que estás diciendo. Efectivamente, Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Dios prometió desde antaño, muchos años atrás, a través del profeta Ezequiel, a través de Joel, a través de varios profetas, anunció la venida del Espíritu Santo. ¿Y cumplió esa promesa? Por supuesto que sí. Llegada la plenitud de los tiempos, empezó a derramar Espíritu Santo sobre la Virgen María, después sobre Jesús cuando fue bautizado y se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y Jesús salió del Jordán ungido por el Espíritu Santo. Pero eso solo eran primicias del Espíritu Santo. Pero cuando ya hubo plenitud, fue en Pentecostés. Dios cumplió la promesa. Pues hoy quiero decirte que Dios quiere cumplir esa promesa en ti y en mí. Dios quiere cumplir esta promesa en la Iglesia Católica esta noche de vigilia, mañana en la solemnidad de Pentecostés. Dios nos va a cumplir la promesa. ¿A quiénes? A quienes esperemos la promesa. Es condición esperar la promesa. ¿Por qué no vino sobre Pilato? ¿Por qué no vino la promesa sobre Herodes? Ellos no estaban esperando. Tú y yo sí estamos esperando, y Dios nos va a cumplir la promesa del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando se cumplió la promesa, apenas fue que se empezó a reflexionar quién era el Espíritu Santo. Entonces, cabe en este momento explicar un poco quién es el Espíritu Santo. Si Dios va a cumplir esta promesa, si Dios en Pentecostés cumple la promesa, los apóstoles tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo, y uno empieza a conocer, a entender, a ponerle lenguaje a las cosas cuando tiene experiencia de ellas. Alguien puede hablar de la lluvia cuando ha sentido la lluvia caer. Alguien puede hablar del Espíritu Santo cuando ha tenido esa efusión del Espíritu Santo en su vida. Es por eso el hecho maravilloso que narra Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. El día en que los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés para recordar la entrega de la ley en el Sinaí, para celebrar el don de la tierra. Pentecostés no fue algo que nació con el derramamiento del Espíritu Santo. Pentecostés era una fiesta que ya existía en Israel desde antaño, donde conmemoraban cómo Dios les dio la ley en el Sinaí a través de Moisés, a través de las tablas de la ley, y donde celebraban el don de la tierra, la fertilidad de la tierra. Celebraban todo, era la fiesta de las cosechas. Se conocía también Pentecostés. Pentecostés era el tiempo de las cosechas, era el tiempo de conmemorar la ley. Pues fíjense que dice Hechos 2 de los Apóstoles cómo fue la manifestación del Espíritu Santo. Llegado el día de Pentecostés, dice Hechos 2, verso 1. Estaban todos reunidos con un mismo objetivo, y de repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. Atentos. Eso significa que está volviendo a suceder la experiencia del Sinaí, pero una experiencia nueva. Los rayos, el estrépito de la presencia de Dios, ese ruido impetuoso que venía del cielo. La casa se llenó donde se encontraban de esa presencia, y se les aparecieron unas lenguas de fuego, y el Sinaí que humeaba cuando descendió la presencia de Dios. ¿Qué está indicando Hechos 2 de los Apóstoles? Que el Pentecostés es un nuevo Sinaí, es una nueva escritura de la ley, pero cumpliendo la profecía de Ezequiel. Escribiré mi ley en vuestros corazones. Ahora no se escribirá la ley en corazón de piedra, en piedras esculpidas en la roca. No, con el dedo de Dios se escribirá la ley nueva. ¿Y cuál es la ley nueva? La ley del amor se escribirá en los corazones. Es lo que está indicando Hechos de los Apóstoles. Entonces los apóstoles se dan cuenta que el Espíritu Santo es una persona, que es Dios mismo. Entonces ahí lo que les decía, es oportuno en este momento decirles quién es el Espíritu Santo, porque la gente no conocía quién era el Espíritu Santo. De hecho, cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo
8 nos damos cuenta que la iglesia persigue que la gente conozca al Espíritu Santo. En otra ocasión, los apóstoles van y les dicen, ya ustedes recibieron el Espíritu Santo, y dijeron, Espíritu Santo, ¿qué es eso? Nosotros no hemos oído hablar de Espíritu Santo. Lo mismo le pasaba a los apóstoles, pero solo a partir de esa experiencia del cumplimiento de la promesa, que es Hechos 2 de los apóstoles, ellos dijeron, ahora sí conocemos al Espíritu Santo. Lo sintieron como fuerza, lo sintieron físicamente como fuego, lo pudieron percibir físicamente como ráfaga impetuosa de viento, el viento que es un signo del Espíritu de Yahvé en el Antiguo Testamento, ahora se ha manifestado allí y ellos experimentan quién es el Espíritu Santo. Después de esa experiencia de los apóstoles y de 2000 años de recorrido, la iglesia nos da una definición. ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, por catequesis lo sabemos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Tres personas que conviven bajo el misterio, cohabitan bajo el misterio de la Trinidad. Misterio insondable y que Dios nos deja conocer algunas cosas de este misterio. Jesús se nos reveló como Hijo, Jesús nos reveló al Padre, pero también nos reveló al Espíritu Santo. Jesús dice, cuando venga el tildado, el abogado, el paráclito, el consolador, Jesús nos revela que el Espíritu Santo es persona. Y la iglesia nos dice que entonces el Espíritu Santo es una persona que viene a actuar en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo obra en una persona? Hechos de los Apóstoles nos lo muestra. Nos demuestra que esa persona, esa tercera persona de la Santísima Trinidad, cuando viene a hacer una obra muy concreta. Si bien en el Antiguo Testamento el Padre aparece como quien ha creado todo lo que existe, en la plenitud de los tiempos el Padre aparece como quien envía al Hijo a salvarnos. Jesús aparece en su vida pública como quien anuncia la verdad, la buena noticia, quien se entrega en la cruz por nosotros, quien nos anuncia la revelación, quien nos dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues, dice Jesús, muchas cosas tendría por decirles, pero ustedes no pueden con eso. Prácticamente, ahora mi misión es irme a la diestra del Padre. ¿Y a qué se va Jesús a la diestra del Padre? A enviar el Espíritu Santo. Ya he hablado del tiempo del Padre, el tiempo del Hijo. ¿Y cuál es el tiempo del Espíritu Santo? Es el tiempo de la iglesia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo santifica. Lo profesamos en la fe católica. Cuando decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Cuando es Señor y dador de vida, nos da la vida nueva, nos santifica. De hecho, la jaculatoria dice, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La misión de Jesús, salvarnos. La misión del Padre, crearnos, darnos al Hijo, darnos la salvación. La misión del Espíritu Santo, santificarnos. Eso fue lo que el Espíritu Santo hizo en Pentecostés, en el cumplimiento de la promesa. En el cumplimiento de la promesa, el Espíritu es la presencia viva de Dios en cada ser humano, para que ese ser humano, en este caso los discípulos, puedan recordar lo que el Señor Jesús les enseñó y para que puedan enseñar eso mismo que Jesús les enseñó con parresía, con unción y poder
del Espíritu Santo. Esto es lo que llamamos el bautismo en el Espíritu. Ya el día de ayer yo les introducí al seminario de vida en el Espíritu y les hablé un poco de qué es el bautismo en el Espíritu y la distinción que Hechos de los Apóstoles hace entre el bautismo de Juan, el bautismo en el nombre de Jesucristo y el bautismo en el Espíritu. Fíjese, Hechos de los Apóstoles habla de 3 bautismos. Pues el bautismo en el Espíritu fue el que recibieron los apóstoles. En Pentecostés no estaban echando agua y bautizando en el nombre de Jesús, no. En Pentecostés estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo. De ese Espíritu Santo es que les quiero hablar, de esa promesa que es para ti y para mí, de esa promesa que es para todos, dice Hechos de los Apóstoles. De esa promesa es que quiero que tú te convenzas y creas que es para ti. Bueno, ya les he hablado en primera medida de la promesa desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento en labios de Jesús, y les he hablado del cumplimiento de la promesa, Hechos 2 de los Apóstoles. Ahora vamos a hablar de lo que significa recibir el Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos enseña cómo recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo recibirlo? Y dice, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Estamos hablando de Hechos 2, 38, 39. Después de que Pedro recibió el Espíritu Santo con todos los apóstoles, salió y dio una predicación ungidísima en el Espíritu Santo a todas las personas que habían acudido allí, asombradas que por qué estaban orando tan fuerte y en diversas lenguas y todos eran galileos. Entonces Pedro aprovechó y les dijo, un momentito, ustedes dicen que estamos borrachos. No, Señor, son las 9 de la mañana. Qué bonito, estamos predicando a las 9 de la mañana por Cristovisión, la hora de Pentecostés, la hora del Espíritu Santo. Y dice Pedro, son las 9 de la mañana, aquí no hay nadie borracho. Lo que pasa es que se está cumpliendo la promesa del Señor, lo que dijo el profeta Joel, que todos tendrían visiones, que tendrían sueños proféticos. Entonces cuando Pedro predica y les dice, ustedes mataron a Jesús, pero Él resucitó y ascendió a los cielos, la gente quedó conmovida y dijo, ¿y entonces qué tenemos que hacer para recibir eso que ustedes recibieron, la salvación, el Espíritu Santo? Pedro les dijo, pues arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que reciban el Espíritu Santo. Óigase bien, yo lo decía ayer en la introducción al seminario de vida. No significa que por el hecho de yo haberme hecho bautizar en la Iglesia Católica y ser católico, ser cristiano, ya tengo el bautismo en el Espíritu. No, Padre, pues no, ¿cómo le parece que no? Le voy a leer Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículos 14 y siguientes. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Atentos a esto, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Oye, estas personas ya eran católicos, ya eran cristianos, ya habían recibido el bautismo. La gente de Samaria había abrazado la fe y había confesado que Jesús es el Señor. Pero sobre ninguno de ellos había descendido todavía el Espíritu Santo. Entonces fue el apóstol Pedro y Juan y les impusieron las manos. Oye, hicieron un seminario de vida en el Espíritu. Llegó a Jerusalén la noticia que Samaria está en una conversión, todos bautizándose. Y dijo Pedro a Juan, vámonos allá a ver si esta gente ya recibió el Espíritu Santo, a ver si ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Y como lo he explicado, la teología moderna de la Iglesia nos indica de que no es que esas personas no tuvieran el Espíritu Santo, sí lo tenían porque todo bautizado recibe el sello del Espíritu Santo, pero lo recibe como una semilla, lo recibe en potencia, lo recibe como quien compra un frasco de perfume. Quien compra su frasco de perfume, a ver, por acá tengo las
las vinajeras. Supongamos, este es un frasco de perfume. Quien compra el frasco de perfume, aunque lo agite, si no lo ha destapado, no huele a perfume. Pero cuando lo destapa, huele a perfume, huele a esa fragancia. Pues lo mismo pasa con el bautismo que nos convierte en cristianos, que borra los pecados y que nos transmite el Espíritu Santo y nos hace hijos de Dios. Es el bautismo en el nombre de Jesucristo, nos hace cristianos. Pero puede ser que usted después de 20, 30 años todavía no conoce al Espíritu Santo. Pues yo le quiero hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que causa que la fe se afiance, la fe se asegure, la fe se haga una fe viva y real. Y cuando esa fe se habla viva y real, podemos señalar los elementos sobresalientes que se nos enseñan de cómo recibir el Espíritu Santo. Primero, la conversión a Jesucristo. Segundo, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Tercero, recibir el Espíritu. Se conoce también como les digo, bautismo en el Espíritu Santo. Ese recibir el bautismo en el Espíritu es una experiencia muy especial que dice el cardenal Raniero Cantalamessa, porque el mismo cardenal, el que es el predicador oficial de la Casa Pontificia, recibió el bautismo en el Espíritu en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos recibió ese bautismo en el Espíritu en un congreso de oración, en un estadio lleno de personas, en un Pentecostés. Él dice lo siguiente: el bautismo del Espíritu Santo se trataría de un rito hecho de gestos de una gran sencillez, acompañado por actitudes de humildad, de arrepentimiento, de disponibilidad a hacernos niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu para el cardenal Cantalamessa? Dice él: es una renovación y una actualización de toda la iniciación cristiana, no solo del bautismo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace que el Espíritu Santo y los dones de Dios que se nos han dado en el bautismo, en la primera comunión, en la confirmación, en el matrimonio, si usted tiene el sacramento del matrimonio, esos talentos se nos dieron como semilla. Pero como sucede con las semillas se pueden almacenar 1 año, hasta 2 años. De hecho, hay lugares que tienen almacenadas semillas por cientos de años ya, por si en una ocasión llega una plaga y destruye todas las semillas del mundo, del país, están guardadas las semillas. Pues en un cristiano, dice el cardenal Cantalamessa, las gracias del bautismo y de la iniciación cristiana pueden estar allí dormiditas. Cuando viene el Espíritu Santo, es como cuando yo a esa semilla la pongo en la tierra y le pongo un poco de agua. Con permiso, tomo un poco de agua. Hermanos, el Espíritu Santo activa. Eso es increíble. En los lugares donde hay estaciones es increíble cómo la tierra después del invierno ha quedado como muerta. Todo quemado, el forraje se quemó con la nieve, con el frío del invierno. Y de repente que llega la primavera y empieza usted a ver los árboles que empiezan a ponerse verdes, pero de un día para otro. Y empiezan las lluvias, oiga, y el forraje brota verde en toda la tierra y se pone todo verdecito en menos de 1 o 2 semanas. ¿Cómo sucede esto? Algo así sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona. La persona de pronto está así como la naturaleza después del invierno, adormecida, en sequía, como muerta. Los árboles parecen muertos, pero viene la lluvia, oiga, y una cosa impresionante, sale el sol y fecunda toda esta naturaleza que parecía muerta. Así está el católico que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Yo los animo a recibir el Espíritu Santo, queridos hermanos. Vamos a hablar también, en tercera medida, de cuáles son las metas del Espíritu Santo en ti. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo persigue en una persona, en un corazón? Y perdón, dije que era el tercer punto, no, ya es el cuarto punto. Ya hablamos de
la promesa, el cumplimiento de la promesa. Hablamos de lo que es recibir el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo en una persona cuando viene sobre ella. Por ejemplo, el apóstol Pedro, el Espíritu Santo vino sobre el apóstol Pedro y Pedro era un cobarde, un nervioso, que negó a Jesús. Pedro estaba encerrado porque tenía miedo. Ahora, cuando vino el Espíritu Santo, dice Hechos de los Apóstoles, Pedro abrió la puerta de golpe y quien dijo miedo empezó a predicar, incluso acusó a la gente, a todos los que habían ahí, más de 5,000 habrían escuchándolo, y les predicó y les dijo, ustedes mataron a Jesús, pero ustedes lo hicieron por ignorancia. Oiga, ya no tuvo miedo y predicó con esa valentía. Es que Pedro estaba como muerto, como la naturaleza muerta antes de la primavera. Pero vino la primavera del Espíritu Santo. Así llama el Papa San Juan Pablo II el bautismo en el Espíritu. Así llama el Papa San Juan Pablo II esta temporada del Espíritu Santo que viene desde los años 70. Él anunció la primavera del Espíritu Santo para la iglesia. Y es lo que está sucediendo hoy a través de Cristovisión. Esto no se había visto, un seminario viene el Espíritu a través de Cristovisión, pero aquí ha llegado el Espíritu Santo a renovar. Esto es una bendición increíble. Así como el Espíritu Santo transformó al Pedro cobarde en un Pedro valiente y que terminaba dando la vida por Jesús, predicando con autoridad, así el Espíritu Santo quiere hacer contigo, con tu familia. Recibe el Espíritu Santo en este Pentecostés para que veas esa obra maravillosa de Dios en tu vida, para que veas ese poder de Dios, cómo transforma lo que está muerto, lo revive, le da nueva vida. ¿Y cómo lo hace? Entonces hablemos del cuarto punto. Metas del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. El Espíritu Santo tiene una gran meta en el cristiano y lo dije hace un ratito. El Padre nos crea y nos da la salvación a través del Hijo. El Hijo nos salva, nos predica y nos revela la Trinidad. Pero el Espíritu Santo nos santifica. Oiga, yo digo que si no hubiera venido el Espíritu Santo, si Jesús no envía el Espíritu Santo, si toda la historia del cristianismo terminara en la fiesta que acabamos de celebrar el pasado domingo de la ascensión del Señor, si ahí terminara todo en la ascensión de Jesús, usted y yo no seríamos católicos. La Iglesia Católica hubiese sido un proyecto inviable. ¿Por qué? Porque los discípulos no hubieran salido a predicar. ¿Por qué? Porque para uno poder creer en Jesús, creer que Él nos dio la vida, que Él venció la muerte de la cruz, para poder creer eso se necesita el Espíritu Santo. Léase la carta a los Corintios, cuando dice, nadie puede, 1 Corintios capítulo 11, nadie puede confesar que Jesús es el Señor si no está inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, la salvación, todo lo que Jesús hizo, predicó, se hubiera echado en saco roto si el Espíritu Santo no hubiera venido sobre los discípulos. Si el Espíritu Santo no hubiera venido sobre ti, tú no tendrías fe y no estarías viendo esta programación especial del Seminario de Vida en el Espíritu. Sin el Espíritu Santo, todo lo demás muy bonito, la historia de salvación, la salvación en Jesús, todo muy bonito, pero no creeríamos. Quien logra santificarnos y llevarnos a la vida eterna santos es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es un abogado, es un paráclito, es un consolador, es una guía, es una compañía. El compromiso de Jesús con el Padre fue salvarnos. Y en Getsemaní estaba dudoso y Padre, ayúdame porque no quiero beber este cáliz, pero sí quiero hacer tu voluntad. Termina salvándonos. Pero la misión de santificar al cristiano ya no es la de Jesús. Jesús nos santifica enviándonos el Espíritu Santo. Todo es sobre la Trinidad. Pero quien santifica, quien convierte el corazón pecador en un corazón de carne, en un corazón espiritual, es el Espíritu Santo. ¿Quién santificó a la Virgen María? ¿Quién hizo a Santa Laura Montoya? ¿Quién la inspiró a la santidad? Fue el Espíritu Santo. Quien mueve a la iglesia hoy es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué metas persigue el Espíritu Santo en una persona? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, verso 18. 2 Corintios 3, 18. Dice la palabra de Dios.
todos nosotros que por el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. ¡Qué palabra tan poderosa, queridos hermanos! No pude encontrar un texto bíblico más apropiado para transmitirles lo que quiero que cale en sus corazones en este último momento de la enseñanza, antes de que hagamos un momento de oración como lo hacíamos el día de ayer. Hermanos, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Es transformarnos. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en nosotros? Transformarnos en la imagen ¿de quién? ¿Qué imagen? Transformarnos en la imagen de Jesucristo. Porque uno dice, ay, es que ese es un hombre de Dios, cuando ve al Papa Francisco. ¿Por qué decimos de Madre Teresa de Calcuta, refleja a Dios? Una definición de un santo que daba un niño en una catequesis. ¿Qué es un santo? Y dijo el niño, un santo es como un cristal a través del cual pasa la luz del Espíritu Santo. Eso lo reveló el Espíritu Santo a ese niño. Un santo es eso, alguien que transparenta a Dios. ¿Quién es una persona que ha sido santificada por el Espíritu Santo? Es una persona que deja ver a Jesús a través de sus actos, de sus obras. ¿Quién es una persona que no está iluminada por el Espíritu Santo? Es una persona que no deja ver a Dios, que deja ver es la obra del mal. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es transformarnos, santificarnos, para que nosotros reflejamos la imagen perdida de Dios, porque Dios nos creó a imagen y semejanza suya, dice la palabra de Dios, pero el pecado desfiguró esa imagen y semejanza, y entonces Caín, que mata a Abel, no está reflejando la imagen y semejanza con Dios, y entonces el hombre pecador que llega hasta matar al hermano, como hace David con Urías, y así la idolatría, todo eso no refleja a Dios. ¿Qué hará el Espíritu Santo en un cristiano? Hará que refleje a Dios. Entonces, ¿cómo caminar hacia esa transformación en Jesucristo para que yo deje ver a Cristo? Entonces la primera meta del Espíritu Santo en nosotros es hacernos libres y felices. Una persona que vive libre y feliz refleja a Cristo. Por eso hay que renunciar al pecado. El Espíritu Santo nos corta las cadenas y nos hace libres. ¿Y a usted qué le pasó? ¿Usted de dónde viene? Vengo de un retiro espiritual. ¿Y por qué esa risa? ¿Por qué esa alegría? Si usted mantenía con la cara triste y larga, es que recibía el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo obra en nosotros esa santificación? La segunda meta del Espíritu Santo es generar en nosotros comunión con Dios. La comunión con Dios es la posibilidad de yo comulgar el cuerpo de Cristo, estar en gracia con Dios. La comunión con Dios es estar en comunión con mis hermanos, es formar comunidad. Cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo, dice Hechos 2:42, empieza a congregarse constantemente en comunidad, fraccionan el pan, comparten la palabra de Dios, viven y comparten con alegría sus bienes. La comunión con Dios, la comunión con los hermanos. Tercera meta del Espíritu Santo en una persona que ha recibido ese Pentecostés, la santidad. La persona empieza a reflejar a Dios, empieza a mostrar a Dios a los demás. Hermanos, como dijo el Señor Jesús a los discípulos, muchas cosas tendría por decirles. Imaginen que yo llevo reflexionando, orando, conociendo el Espíritu Santo, así con determinación, con mucha avidez, desde el 10 de agosto del año 2002. Y desde entonces yo quiero es predicar, anunciar la buena noticia a todas partes. Por eso los canales de evangelización del YouTube, donde comparto el Evangelio, el canal de la Red de Intercesión Católica, ese canal de evangelización familiar, son medios a través de los cuales estamos compartiendo quién es el Espíritu Santo, porque es lo único que hemos conocido, el Espíritu Santo actuando y transformando
transformando personas. Yo soy orgullosamente un sacerdote renovado en el Espíritu Santo. Nací del bautismo en el Espíritu Santo. Nací de esta experiencia del seminario de vida en el Espíritu. Soy lo que soy gracias a la unción del Espíritu Santo. Pues eso quiero compartirles hoy, esa experiencia, dejarlos motivadísimos para que al concluir en este día el seminario de vida en el Espíritu, usted reciba esta efusión de Espíritu Santo que le aseguro le va a cambiar la vida, le va a cambiar la forma de ver todo, le va a cambiar la forma de pensar, de sentir. Lo que usted no entendía lo va a entender, lo que usted temía ya no va a temer. Yo, para el ejemplo, tengo para decirles que en el colegio yo era el más tímido de la clase. Mis amigos, mis compañeros se burlaban de mí. A mí se me acercaba una compañera de clase y ya yo me iba poniendo rojito la cara. Y si me decía algo por bromearme, no, yo me quería desaparecer. Yo nunca hablaba en público. Yo hablaba ya cuando el profesor me obligaba. Y hablaba entre los dientes. Hermanos, cuando recibí esta efusión del Espíritu Santo, no, pues yo quería era hablar de Dios. A los 2 meses de estar en conversión, le dije a mi papá, déjame guiar el grupo de oración, quiero predicar en el grupo de oración. Me dijo, ¿estás seguro, hijo? Él pensó que era una broma y le dije, sí, papá, yo quiero. Oiga, se fue la vergüenza, se fue el miedo. Así cuando viene el Espíritu Santo, uno empieza a ser un católico auténtico. Ahora entiende por qué hay que ir a misa. Ahora entiende con facilidad por qué hay que orar todos los días. Ahora no te tienen que obligar a las cosas de Dios. Tu corazón te obliga a servir, a amar a Dios. Yo sé que ahí está el ministerio de música. Me va a acompañar en oración. Yo solo para acompañarme en oración porque me gusta la melodía de la guitarra. Pero ustedes son los que van a hacer los cantos ahorita después de que yo haga un momentito de oración. Después de que les comparta un momentito de oración. Entonces ya entra el ministerio de música a hacer su intervención con un canto bien efusivo al Espíritu Santo, para que terminemos lo que hemos empezado en la palabra, lo terminemos en oración. No soy músico, les advierto, para que no vayan a decir, ay, padre, equivocó de nota. No, yo no sé de música, pero sí sé del amor que Dios pone en mi corazón y me hace hasta perder el miedo de equivocarme acá en público y en pantalla de televisión. Pero es que quiero compartirte el Espíritu Santo que Dios ha dado a mi corazón, a mi familia. Ese Espíritu Santo que vino con tanta fuerza, que convirtió a mi papá en diácono permanente. Ustedes saben que tengo un hermano, mi padre Gerardo Andrés, también ungido por el Espíritu Santo, sacerdote desde el 2016. Ahí está mi hermana Paola, mi papá, mi hermano Jorge, que es seminarista, en 2 años termina el seminario. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo y el deseo que tenemos es compartir. Por eso cuando me invitaron a Cristovisión, a este seminario, dije, claro que sí, yo apoyo, como sea, yo les apoyo. Porque quiero llevar esta experiencia de Pentecostés a tantas personas, a tantos corazones. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga ahora mismo y empiece a derramar esa presencia. Señor, usa Cristovisión. Pido ahí al servicio de música que se una en una alabanza. Únanse ahí interpretando los instrumentos. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Vamos a orar, vamos a alabar, vamos a clamar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu de Dios. Y haz que desde Bogotá, la ciudad capital de Colombia, haya un epicentro de Espíritu Santo para todo el país. Que desde el norte hasta el sur de Colombia, desde La Guajira, desde Riohacha, desciende el Espíritu Santo hasta Leticia. Ven Espíritu Santo sobre toda Colombia, de oriente a occidente, desde la costa norte hasta la costa pacífica. Ven Espíritu Santo, desde el centro del país derrama el Espíritu Santo a través de este canal bendito de evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá.
lleva adelante. Son varias diócesis unidas. Este canal es muy bonito porque son varias diócesis que se han unido en Bogotá para evangelizar, para que la gente vea con los ojos de Jesús al mundo. Bendito Dios. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de amor, con tu poder, con tu gracia. Pido que empiece ese bautismo en el Espíritu. Pido que empiece ese bautismo en la fe en todas las personas que han llegado a sintonizar Cristo Visión. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo está trascendiendo las fronteras de Colombia, porque recuerden que Cristovisión trasciende fronteras y está en otros países de habla hispana. A través del cable, a través de la televisión llega este mensaje, llega este momento de oración, este Pentecostés para toda la audiencia de Cristovisión, para la audiencia de nuestras redes sociales. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Bendigo a todos los que nos siguen desde la distancia, desde otros países, desde Europa mismo, a través del internet. Ven, tercera persona de la Trinidad, ven a santificarnos, ven porque sin ti nada podemos hacer. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, sopla, dile sopla. Sopla, Espíritu Santo de Dios, sopla con poder, sopla con unción, sopla con gracia nueva. Hay personas que en casa están recibiendo la fusión del Espíritu Santo. Súbale el volumen a su televisión. Súbale, señora, súbale, vecina, el volumen a su televisión, porque el Espíritu Santo está invadiendo su casa. Sopla, sopla. El Espíritu Santo de Dios está soplando. El Espíritu Santo de Dios está ungiendo. El Espíritu Santo de Dios está derramando poder, está derramando gracia, está derramando la unción. Es su poder, es su gracia, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. El Señor me muestra amas de casa que mientras están haciendo su quehacer en casa están teniendo efusión del Espíritu Santo. El Señor me muestra personas bautizadas en el Espíritu Santo en este día, a través de este seminario de vida en el Espíritu. Bendito sea Señor, gracias Señor, porque unges las cámaras, unges Señor el internet, unges la señal de televisión que se extiende a través de Colombia. Bendito sea Dios, unges este canal de gracia y bendición. Señor, gracias por Cristovisión, gracias por este canal de bendición para tantas personas. Desde la ciudad de Bogotá hay un Pentecostés a través de los medios de comunicación. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Gloria, gloria y alabanza. Bendito sea Dios. Hay personas experimentando, sintiendo, gozando, experimentando la presencia. Hay personas recibiendo carismas y dones del Espíritu Santo. Hay muchas personas que hoy darán testimonio. Van a llamar enseguida a Cristovisión a dar su testimonio, a decir: sentí ese fuego, sentí esa presencia, ese poder, nunca lo había sentido. Es para ti este bautismo en el Espíritu, es para ti esta experiencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Bendito sea, Señor, por un nuevo Pentecostés. Oro por un nuevo Pentecostés. Hermanos, el Espíritu Santo es tan importante. Recibir el Espíritu Santo, que el Papa Juan XXIII se dio cuenta que era lo único que la iglesia necesitaba. Y dijo esta oración: renueva, oh Dios, tus maravillas como en un nuevo Pentecostés. Eso pido para tu hogar por intercesión de San Juan XXIII, el Papa del Espíritu Santo. Que Dios renueve sus maravillas en ti como un nuevo Pentecostés.
y vamos a unirnos a este canto, a esta oración que desde estudio van a hacer allí el coro. Invito al coro, invito a quien esté ahí dirigiendo la música para que haga un canto al Espíritu Santo y sigamos orando, porque el que canta ora 2 veces. Bendito Dios. Fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, fluye en mí. 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 Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios.